Me ha parecido que la intervención anterior no se centraba tanto en lo que usted había propuesto, sino en que hay una cierta discrepancia sobre el cumplimiento de un pacto, lo cual genera dudas, porque si usted habla de diálogo y ya no son capaces, empezando la legislatura, de confirmar que los pactos de legislatura no se están cumpliendo o no, va a comprender que los demás, los que seguro que no participamos de ese pacto, tengamos dudas también sobre esa oferta de diálogo. Si no arreglan lo suyo con Ciudadanos, no sé cómo lo van a arreglar con el resto. Dicho esto, también una reflexión, porque el señor Rivera ha dicho, ustedes no votaron la Constitución, ustedes sí, y después se ha acordado que él no la votó. Y yo tampoco. Es porque el 60% de la ciudadanía del Estado no la votó. Hay gente en esta Cámara que la votó, efectivamente. Hay mucha gente que no la votó y a medida que pasen los años va a haber más gente que no la votó. Por tanto, me parece, efectivamente, es de perogrullo, ciertamente, pero a veces vale la pena recordarlo cuando nos ponemos estupendos Por hablando favor, de quién ruego votó silencio. o no votó la Constitución. Dicho esto, sobre la intervención concreta que ha propuesto la vicepresidenta, me ha quedado claro, y también lo ha dicho el señor Rivera, que estamos en un nuevo periodo. Me ha quedado clarísimo que la palabra del nuevo periodo, la palabra estrella del nuevo periodo, es diálogo. O sea, se ha repetido no sé cuántas veces la palabra diálogo. También me ha quedado claro que todos somos Estado. Creo que unos lo son más que otros, también lo diría así. Pero no me ha quedado para nada claro qué proponen en ese diálogo. Es decir, usted viene aquí, presenta como vicepresidenta y a partir de las competencias de administraciones territoriales tendría que presentar cuál es el programa de la legislatura. Y ahí yo no he visto nada. He visto que ha hablado de muchas reuniones, muchísimas. Centenares de reuniones que van a pasar, comisiones, subcomisiones, conferencias de presidentes. Nos ha presentado sus cargos que le van a ayudar, cosa que le agradecemos, porque es bueno conocer la gente que le va a acompañar en esta singladura, pero no hemos visto ninguna propuesta. Sí, racionalización administrativa, eso sí. Es decir, vamos a hacer medidas que permitan evitar duplicidades, todo eso, pero propuestas sustantivas ninguna. De hecho, ha dejado el tema de la reforma de la financiación autonómica casi para el final, así como de pasada, que está muy bien que ahora el Gobierno diga que va a abordar ese tema. Está bien porque lo tenía que haber hecho en 2014. No pasa nada porque bueno, sí que pasa mucho, porque 2 años después nos anuncian que van a hacer lo que tenían que hacer el 2014 y lo anuncian como el inicio de un nuevo periodo. Bueno, pues, era la anterior ya directamente. También yo me alegro, bueno, la reforma constitucional no me he enterado tampoco, porque ha dicho reforma constitucional y rápidamente ha dicho consenso, no sé qué, y no me he enterado si es que están dispuestos a abordar sí o no una reforma constitucional en este nuevo periodo. También me ha alegrado de que usted haya mencionado a los alcaldes, las alcaldesas y las administraciones locales, porque ciertamente comparto con usted que son quienes han soportado o han sido el colchón principal en el Estado para soportar los efectos más graves de la crisis. Pero permítame que le diga que esa laudatio ahora es un poco sangrante, porque con la ARSAL ustedes dificultaron precisamente que esos ayuntamientos pudieran hacer frente a las peores consecuencias de la crisis. Tanto es así que en esa etapa que parece que hemos superado, vamos a verlo, 3.000 ayuntamientos, que se dice pronto, le presentaron un recurso en el Tribunal Constitucional contra la ARSAL. Son representantes de 17 millones de ciudadanos y ciudadanas de ese país. Y ahí no hubo diálogo. Ahí no hubo diálogo. Digo esto porque yo no sé si se han dado cuenta o no, y con la intervención me ha generado dudas de que se hayan dado cuenta, pero estamos viviendo la peor crisis territorial del Estado desde la transición a día de hoy. Lo vuelvo a repetir, la peor crisis territorial, y eso no se soluciona solo con racionalización administrativa y apelando a un diálogo vacío de contenido. Y a la vez que lo estamos viviendo, esa crisis territorial, la estamos viendo, y también creo que es importante tenerlo en cuenta, la estamos viendo en el marco del cambio de sistema político más profundo desde la transición hasta hoy. Estamos en la Cámara, algunos, que efectivamente no votamos la Constitución, pero que nadie nos esperaba y que nosotros mismos tampoco pensábamos que estaríamos aquí hace unos años. Creo que eso es expresión de que algo ha cambiado radicalmente. Y ante este doble hecho, crisis territorial, cambio político, ustedes nos proponen eso, un nuevo modelo de financiación autonómica, que no avanzan ningún criterio. Estaría bien. Yo durante la campaña electoral, para sorpresa mía, escuché al señor Fernández Díaz, que era candidato por la provincia de Barcelona y, por tanto, compartíamos debates electorales, escuché decirle que él estaba de acuerdo con el principio de la ordinalidad. ¿Está de acuerdo el Gobierno
con el principio de ordinariedad, tal como dijo el señor Fernández Díaz en campaña electoral en Cataluña, en este nuevo modelo de financiación autonómica. A la vez ofrecen esto y juegan con, ya creo que ya lo han pactado, estará sobre el 0,7, 0,6, no, 0,7 no, 0,6, el nuevo techo de gasto para las autonomías. Pero es que eso, por mucho que lo aumenten, es una buena noticia, evidentemente que lo aumenten, no puede esconder lo que se ha dicho antes, que el reparto del techo ha sido absolutamente injusto durante todo el periodo de crisis, que la Administración Central del Estado, esa que parece que es más Estado, se ha quedado las mejores condiciones teniendo la menor carga de gastos sociales del Estado, que efectivamente las tenían las autonomías. De hecho, ustedes lo que han practicado durante este periodo de crisis es un modelo de recentralización que atañe a muchas políticas, pero que hay una que ha sido básica en estos temas del techo de gasto, que es la Ley Montoro de 2012. Esa ley que es el reverso de la modificación del artículo 135, que ha permitido que ustedes, no con diálogo, intervinieran, de hecho, las comunidades autónomas marcando cuál era su techo de gasto. Y eso es recentralizador y a la vez, y por eso digo que es el reverso del 135, afecta básicamente a los derechos sociales. Porque diciendo que quien tiene que recortar más, en eso todos somos estados, pero unos lo son más que otros, quien dice que tiene que recortar más son las comunidades autónomas que precisamente son las que tienen las competencias sobre sanidad, sobre educación, sobre ley de dependencia, es decir, sobre aquello que afecta a los derechos ciudadanos. Por tanto, su política, vamos a ver cuál es del nuevo periodo, pero su política ha sido recentralización contra derechos sociales de la ciudadanía, también contra una concepción del Estado que acepte claramente su diversidad presente. En ese sentido, yo creo que eso, la propuesta que yo he podido entender que hay aquí, que es esta. Un día vamos a hablar de un nuevo modelo de financiación autonómica que no definimos y vamos a dar un poquito más en el techo de gasto de las comunidades autónomas. Yo creo que eso difícilmente se le puede llamar proyecto y difícilmente eso se le puede llamar diálogo. De hecho, parece que todo lo demás, y todo lo demás es muchísimo, queda en manos de la judicatura. ¿Sí? Hasta 32 normas recurridas al Tribunal Constitucional en el caso de Cataluña, desde 2012 hasta hoy. Es decir, y aparte de esto tenemos las imputaciones de Carme Forcadell, de OMS, es decir, parece que ese diálogo es un diálogo extremadamente poco propositivo, muy estrecho, y lo que queda fuera no se llama diálogo, sino que se llama modelo jurídico represivo, por llamarlo de alguna manera. Todo ello ante el hecho de que ahora mismo nos encontramos que en Cataluña, efectivamente, se recordó antes, el 80% de la población reclama el derecho a decidir. Que en Cataluña, ustedes lo interpretarán de otra forma, pero la sentencia del Estatut del 31-2010 ha sido considerada por constitucionalistas como Herrero de Miñón o Pérez Royo como una ruptura del pacto constitucional. De hecho, ahora mismo no sirve seguir hablando solo de Estado autonómico seguro en Cataluña, pero es que no es solo Cataluña. Es que en el País Vasco el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco han hecho un pacto de gobierno que habla específicamente de abordar el derecho a decidir, el reconocimiento del País Vasco de Euskadi como nación y la misma reforma constitucional. Y es que no es solo eso. Es que en el Estado, la tercera área política del Estado, la que represento yo hoy aquí, habla claramente de la necesidad de abordar, bueno, un proceso constituyente que parece que es mentar la bicha, ¿no? Es decir, hubo un proceso constituyente en el 78 que fue modélico, fue genial. Cualquier persona que hable de otro proceso constituyente es condenado, porque eso es bueno. Y entonces pues, los del 78 que hacían lo que pedimos nosotros. No pedimos mucho más que de eso. Se puede estar de acuerdo o no, pero demonizar un proceso constituyente, no entiendo por qué eso es constitucionalista, ni entiendo por qué eso marca un espíritu democrático superior respecto a otras formaciones políticas. Una área política que además cree que realmente la solución del problema territorial pasa por el reconocimiento de un Estado plurinacional y con los derechos sociales blindados, como una base nueva para construir un nuevo país. Pero vaya, tenemos que Cataluña está un 80% de la población que tiene derecho a decir, un pacto entre el Partido Socialista y el PNV en Euskadi que marcan claramente un camino diferencial al que usted está apuntando, la tercera área política,
Pero es que el PSOE pide también, parece pedir, esperamos la intervención, la reforma de todo el capítulo 8º de la Constitución. Hasta me ha parecido entender, escuchando al representante de la Unión de Pueblo Navarro, que hasta él aceptaba que habría, después de proclamar legítimamente su adhesión absoluta a España, a la legalidad y al concierto económico, a las tres cosas a la vez, después de proclamar esa adhesión que entiendo, que hasta él aceptaba que podría haber una reforma constitucional. Por tanto, no sé, creo que el tema no pasa por soluciones de cariz tecnocrática. Yo creo que ustedes intentan una cosa, y voy terminando, señor presidente, ustedes intentan una cosa que podrán conseguir ahora o no, pero que no van a conseguir en el futuro, yo creo, que es una reconstrucción de su gobierno sin aceptar todo lo que ha pasado entre medio, a partir de intentar formar mayorías de ustedes, del Partido Popular, con el PSOE, con ese Ciudadanos que parece que no le cumplen tampoco los acuerdos, para esa triple alianza, pero eso es una mayoría que es precaria, es inestable, porque fuerza mucho al resto de partidos políticos y que en su acción de gobierno, si no se abre de verdad al diálogo, lo que hace es dejar fuera las realidades nacionales del Estado y dejar fuera la representación política de los sectores, digamos, de las principales ciudades también del Estado. Porque la realidad, es mi análisis, es que el Estado autonómico está agotado. Usted ha dicho que no, que ha dicho que era maravilloso el Estado autonómico tal como estaba ahora. Parece que no parece que no exista la realidad fuera de esta Cámara. Bien, el Estado autonómico está agotado en la medida que de ahí donde se originó y para el cual se creó, es evidente que hay mayorías que hace tiempo que están diciendo que está agotado. Y ante ellos no tienen programa, no tienen proyecto. Lo único que tienen, de hecho, ustedes hablan de la agenda reformista. Usted cuando ha empezado la intervención ha dicho, hemos vivido un periodo extraordinario donde hicimos las grandes reformas necesarias, sí, las reformas laborales, las jubilaciones, la territorial, esa no era necesaria, de hecho era peligrosa, esa, ¿no? Es decir, no tienen, las reformas solo son reformas y son positivas cuando afectan a nuestros derechos sociales, en ese sentido. Por tanto, ustedes no están afrontando, creo que no están afrontando, espero que de la respuesta de la ministra pueda sacar algo más, no están afrontando el futuro. Y cuando no afrontas el futuro y la realidad que está cambiando bajo tus pies, te condenas a vivir en el pasado. De hecho, es verdad que usted dice la palabra diálogo, pero cuando usted dice la palabra diálogo, cuando la propuesta es tan pobre, yo recuerdo otro famoso ministro de la Presidencia que decía, ante los retos, orden, unidad y aguantar. Y espero que no sea ese el espíritu que nos ha llevado aquí. O para decirlo más suavemente, decía Machado, en esa época de mayoría absoluta que ustedes han tenido, decía Machado que en mi soledad he visto grandes cosas que no son verdad. Yo creo que ustedes llevan demasiado tiempo sin practicar el diálogo y, por tanto, escuchándose solo a ustedes mismos y ven grandes cosas que efectivamente no son verdad. Que este país de países ya hace tiempo que está cambiando y que si quieren diálogo de verdad lo deben afrontar. Por eso nuestra propuesta es que efectivamente es la aceptación real de que hay una crisis territorial y, por tanto, que se debe constituir en esta Cámara una comisión para abordar esa crisis desde las distintas perspectivas, desde los distintos proyectos, para ejercer un verdadero, esta vez sí, diálogo. Gracias. Intento enumerar temas. Hay una concepción del consenso que ha utilizado tanto la vicepresidenta como el portavoz del Partido Popular que en realidad ya no es consenso. Es decir, se dice, yo constato consensos y disensos. Bueno, es que el consenso surge del disenso. O sea, no puede haber un consenso de partida y un consenso de llegada, porque entonces no es consenso. Es otra cosa. Se llama unanimidad, pensamiento único. Todo esto se construye a partir de un mito, que es el mito de cómo se hizo la transición. Si en la transición coges al año 75, los sujetos que lo hacen, y les dices que hay un consenso de entrada para ir a un consenso final, me parece que no se hace. O sea, es decir, lo que tiene que haber es voluntad de acuerdos, o voluntad de llegar a algo, pero de pedir que yo no voy a hablar de esto hasta que no sepa que van a decir lo que yo quiero que digan, eso no es abrir ningún proceso, en ningún sentido. Después ha habido una apelación, también el tema de que, evidentemente, nadie se puede autootorgar la representación de todo un pueblo.
eso es evidente. Pero también quiero decirle que si en unas elecciones generales 29 de 47 diputados defienden el derecho a decidir y aquellos que dicen que no se pueden autootorgar una representación de un pueblo son la cuarta y la quinta fuerza política, también diremos que democráticamente, si lo medimos así, hombre, diremos que hay una mayoría amplia en Cataluña a favor del derecho a decidir, y eso debe significar alguna cosa, o no significa nada. No significa absolutamente nada y seguimos adelante, ¿no? Eso debe significar alguna cosa. Después, me dice usted el tema del proceso constituyente, de cuál es el poder constituyente, porque claro, si es un... Yo no voy a entrar en ese debate porque yo no he venido a defender el proceso constituyente, he venido a defender que abramos un proceso de diálogo de las diferentes propuestas. Es verdad que es mi propuesta. Pero yo le voy a decir algo. Usted se ha referido a los 7 que tenemos aquí delante. Estos 7 que tenemos aquí delante aceptaron o se aceptó en ese proceso cosas como que la Generalitat de Cataluña se reinstauró, la Generalitat republicana, antes de la Constitución, o que hay unos estatutos de autonomía que tenían referéndum y que iban por la vía rápida porque se habían plebiscitado en la República. Todo esto previo a la Constitución. O tenemos también en el caso de Navarra cosas como las bases de reintegración y mejoramiento de Navarra, que se fundamentan en el acuerdo de Vergara, en el abrazo de Vergara de 1841. O sea, mucho antes de la misma existencia de la Constitución. Voy terminando rápidamente. 2 cosas más y acabo. Yo estoy de acuerdo. El proceso de integración europea ha significado una cesión de soberanía, que es lo que ha dicho la vicepresidenta. Yo iría más allá con lo de la Merkel, pero como ya es conocido el argumento, supongo que ya lo conoce la población también, iría más allá. Aquí solo ha habido 2 reformas constitucionales, una la de 1992, por el Tratado de Maastricht, que tiene que ver precisamente con el proceso de integración europea, y del artículo 135, que usted ha alabado todo el proceso, pero que en realidad es una petición, creo que sí, de la señora Merkel, que se aplican en el Estado español y no se aplican en los otros países donde se pide también. Bien, eso es una cesión de soberanía. De hecho, el dictamen, y lo cito de memoria, 1/2004 del Tribunal Constitucional sobre la posibilidad de una Constitución Europea, dice que la Constitución Europea está por encima de la Constitución española. Y hay un voto particular que dice, no, se tendría que reformar la Constitución española porque eso afecta al artículo 2. Voto particular que no se aceptó. Por tanto, ustedes han tenido mucha facilidad para ceder la soberanía nacional hacia arriba. Es más, sin referéndums. Es más, sin debate constitucional, sin reforma constitucional. Y lo han hecho de una forma que incluso genera dudas de que sea constitucional. Pero cuando se habla de cederla para el reconocimiento de un Estado plurinacional, ahí entra todos los principios sacrosantos, esto no se puede tocar, eso no se puede hacer. Entonces, nosotros sí reivindicamos afrontar ese debate de las soberanías y de las soberanías compartidas, no hacia arriba, hacia abajo. Porque la democracia se partía de eso, ¿no? Entonces, y para acabar, usted me ha dicho, usted no ha valorado las grandes propuestas que he hecho en educación, no las he oído, sinceramente, pero además yo creo que esto lo tendrá que hacer la ministra de Educación. Usted ha venido aquí a hablar de una atribución que tiene, de muchas cosas, pero también de una, que es el tema territorial, las administraciones territoriales. Bien, pues en ello, y en su extensa y brillante, si quiere, zascas y respuestas que ha hecho aquí, aún no sé. Yo, a día de hoy, después de esto tan largo, aún no sé cuál es el programa y las líneas que tienen ustedes para afrontar la crisis territorial. Y usted me dice, no, pero es que la crisis territorial ha existido toda la vida, por lo tanto, no hay nada nuevo en el horizonte. Hombre, yo creo que sí. Yo creo que si usted va por la calle y pregunta, dirán que tenemos una crisis territorial. Y que usted me puede citar a Ortega y Gasset como fuente de 1832. Le recomiendo que lea Azaña, que es la respuesta al discurso de Ortega, porque creo que la cita es de ahí. Pero, hombre, afrontemos que estamos en una crisis territorial y que eso debe ser discutido por aquí. Y que usted, a día de hoy, no ha dicho nada absolutamente sobre esto, cuando en principio estamos en un nuevo periodo y usted venía a decir algo más que vamos a hablar de modelo de financiación y del techo de gasto. Gracias. Gracias, señor Domènech. Señor Cámara.